La ciencia afirma que todo está hecho de átomos invisiblemente pequeños. Bueno, para responder algunas preguntas, en principio debemos viajar en el tiempo, hacia la antigua Grecia. Y tenemos que hablar de Demócrito. Los historiadores lo identifican como el primero en proponer de manera clara la idea del átomo. En su época se pensaba que si se cortaba algún pedazo de materia, como por ejemplo una manzana, sería posible seguir cortándola infinitamente, ¿no? Que no existía un límite para cuán pequeño llegaría a ser el producto. Por razones que no son completamente acordadas por historiadores, este concepto no sentó bien con Demócrito. Por el contrario, él insistía que en algún punto se encontrarían unas partículas tan pequeñas y tan indestructibles que no se podrían dividir más. A estas partículas las llamó átomos, que significa incontable o indivisible. Demócrito en realidad no tenía ninguna evidencia para apoyar su postura, y por eso muchos la rechazaron. Era ciencia. Después de todo, lo que puede ser aceptado sin evidencia, también puede ser rechazado sin evidencia. Pero avancemos varios cientos de años y echemos un vistazo a las escrituras árabes. Probablemente sabés que la sal puede ser extraída del agua de mar, simplemente dejando que ésta se evapore, o hirviéndola hasta que se quede seca. Las personas siempre han hecho esto, pero fue el alquimista Jabir ibn Hayyan y quienes seguían su trabajo que llevaron la ciencia de extracción a otro nivel. A través de experimentaciones metódicas desarrollaron procesos complejos de filtración, ebullición, recolección de vapores y enfriamiento. Encontraron que materiales crudos podían ser divididos en múltiples sustancias, increíblemente puras, y puras queremos decir que parecen ser consistentes en toda su composición, no como las mezclas complejas de material que encontramos frecuentemente en la naturaleza. En los años 1700, un matrimonio de franceses, Marianne Pauls y Anton Lavoisier, estudiaron y siguieron sus trabajos de sus predecesores árabes. Ellos encontraron que ciertas sustancias puras pueden ser separadas aún más a través de reacciones químicas. El agua, por ejemplo, puede ser hervida hasta convertirse en vapor. Y sigue siendo agua. Pero también puede ser separada en dos gases puros, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, por más que el matrimonio intentara, no lograba reducir el oxígeno o el hidrógeno a gases más simples. Es por eso que concluyeron que los gases deben ser elementos o sustancias fundamentales, que no pueden ser creadas al estar juntas a otros químicos y no pueden ser separadas más allá. Con este concepto en mente, los científicos a través del mundo comenzaron a buscar y anotar tantos elementos como pudiesen, eventualmente encontrando los 18 elementos nombrados en la tabla periódica. Algunos, como por ejemplo el hidrógeno y oxígeno, son gases a temperatura ambiente.
Otros son sólidos, como el carbono y el oro. Y otros son líquidos, a temperaturas ambiente, como por ejemplo el mercurio y el bromo. También se descubrió que bajo condiciones adecuadas, presión y temperatura, ciertos elementos reaccionarían con otros al ser mezclados, formando así nuevas sustancias con nuevas propiedades. Estos se conocen como compuestos. Los elementos hierro y oxígeno pueden reaccionar de forma sólida, de un color marrón que conocemos como óxido. Oxígeno y mercurio reaccionan para formar un polvo tóxico, naranja. Oxígeno e hidrógeno reaccionan para formar un líquido transparente y refrescante, el cual probablemente conoces como agua. Aunque los pasos pueden ser complicados, todas estas reacciones se pueden revertir y los elementos se pueden volver a separar. La cantidad que obtendríamos de cada elemento después de dicha separación siempre será exactamente igual a la cantidad de elementos que reaccionó desde el principio para formar el compuesto. Maravilloso, ¿no? Sé que es complejo, sé que es complicado, sé que todas estas cosas no son tan rutinarias, eso se entiende. Pero habida cuenta de este ejercicio de entender las cosas, nos da un marco distinto para entenderlos. Estos elementos son reales y parecen ser esencialmente indestructibles, pero la pregunta es, ¿de qué están hechos? Si tuvieras que acercarte a un átomo, por ejemplo, de un fragmento de oro puro, podrías seguir acercándote más y más sin ver nada más que oro puro hasta el infinito. A principios de 1800, un maestro de escuela de Inglaterra llamado John Dalton, quedó fascinado con la química, junto con la realización de varios de sus propios experimentos. Leyó sobre cada experimento que pudo, prestando especial atención a las cantidades de cada elemento utilizadas en cada reacción química. En estos números, se sorprendió al encontrar un patrón emergente. Cuando dos elementos pueden reaccionar para formar múltiples tipos de compuestos, siempre lo hacen en pequeñas proporciones de números enteros. Y esta es la parte difícil. Para este ejemplo, vimos que para transformar un grano de carbono en monóxido de carbono puro, necesitamos agregar 1.33 gramos de oxígeno. Para convertir un gramo de carbono en dióxido de carbono puro, necesitamos agregar exactamente el doble de oxígeno. Pero para no entrar en detalles de algo tan aburrido, seguimos. Esta y muchas otras observaciones similares sugieren fuertemente que el oxígeno y otros elementos están formados por pequeñas unidades indivisibles. ¡Voilá! El átomo. No se sabía exactamente qué tan pequeña era un átomo, pero los números sugerían que los átomos de un mismo elemento tenían un tamaño casi idéntico entre sí, igualitos, pero diferentes en tamaño a los átomos que se encuentran en otros elementos. En 1808 escribió un libro de 560 páginas que menciona brevemente su descubrimiento. Su libro tenía incluso algunos dibujos bastante bonitos, ¿no? Si bien los científicos no estaban completamente convencidos de que los átomos fueran reales, sí encontraron el concepto de átomos, algo extremadamente útil, ¿no?, para esa época. Les ayudó a hacer sus propias predicciones y realizar reacciones químicas más limpias, habida cuenta de este conocimiento que habían propuesto, ¿no?
acá viene este señor. En 1905, Albert Einstein propuso un experimento y produjo una ecuación que podría usarse no solo para confirmar la existencia de átomos, sino para determinar exactamente qué tan grandes son. Para aquella época esto era muy fascinante, saber el tamaño. Unos años más tarde, el físico francés Jean Perrier usó el concepto de Einstein para hacer experimentos confirmando, más allá de toda duda razonable, al menos para otros científicos y matemáticos, que los átomos realmente existen. Ahora, si te encantan las matemáticas y tenés una comprensión profunda de la física, genial. Pero para otros, una pequeña confirmación visual de que los átomos realmente existen sería espectacular, ¿verdad? Desafortunadamente, los átomos individuales son demasiado pequeños para ser vistos con la luz normal. La longitud de onda de la luz es demasiado grande y esto significa que los microscopios normales no pueden ver átomos. En los años 70, te lo cuento así como historia, ¿no? En los años 70, un grupo de ingenieros dirigidos por Gerd Benin y Heinrich Roederer comenzó a trabajar en lo que llamaron el microscopio de efecto túnel. Un microscopio que se esperaba nos permitiera tomar imágenes de muchos tipos diferentes de átomos, sin distorsiones. Utiliza un proceso llamado efecto túnel para escanear electrones y esencialmente sentir la superficie de la muestra, de forma muy parecida como puedes sentir tu alrededor en la oscuridad para obtener una imagen de tu entorno. Después vamos a ver qué significa toda esta introducción en relación a la biología humana. El trabajo posterior del Dr. Wilson Ho, quien fue mejorar la técnica y limpiar la presentación de datos, nos demuestra que sentir los átomos nos da información. Sin embargo, los investigadores, ellos querían más que eso. Un grupo dirigido por el Dr. Ara Abkarian, del Centro de Investigación Castle de la Fundación Nacional de Ciencias, descubrió una forma de utilizar la luz real para ver los átomos. En el pasado, se pensaba que esto era imposible, porque la longitud de onda de la luz es mucho más grande que un átomo. Pero al disparar la luz en el extremo de una punta de un microscopio de efecto túnel modificado, pudiera reducir esencialmente la longitud de la luz y hacer que se disperse de la muestra. En una pantalla de detección, al mover la muestra, poco a poco, golpeando con la luz. Y esto daba una imagen. Nuevamente, cada vez más pudieron reconstruir esta imagen de un átomo, de hidrógeno. Cada píxel representaba un punto de datos individual de escaneo. Y aparte suavizaban la imagen, que le daba más nitidez. Afilaron los bordes y cambiaron el esquema de color elegido. Es sorprendente descubrir cuán cercanos estaban los dibujos antiguos de John Dalton a la realidad. Nuestra especie finalmente lo ha logrado, más de 2000 años después que Demócrito propuso por primera vez la idea de un átomo. Ahora, hemos recibido confirmación visual directa, los átomos existen, entonces en resumen, ¿qué es un átomo? Los átomos son los bloques de construcción fundamentales de la química. Como sabemos que existen a través de reacciones químicas, podemos presenciar sus efectos a través de ecuaciones matemáticas combinadas con observaciones directas. Podemos calcular sus diversos tamaños y finalmente con la ayuda de nuevas tecnologías, como el microscopio de efecto túnel, ahora se pueden ver los átomos. ¡Voilà! Genial. Si bien la palabra átomo técnicamente significa que no se puede cortar, los átomos mismos están hechos de unidades más pequeñas.
Si reconocemos que un átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones que representan la masa, ¿qué más hay en su composición? Bueno, podríamos decir que el 99,99% es de un vacío absoluto, ¿no? Y además que por cada partícula hay subpartículas que la componen. Ahora, entonces, ¿esto qué significa para mí? O sea, la vida, como nosotros la conocemos, está compuesta por átomos. Y ahí comenzamos, como lo decimos en el curso de energía escalar, la realidad que nosotros tenemos es una concepción que está formada por nuestra experiencia de vida a partir de 0 años hasta la edad que tenemos, gracias a una formación educacional, a una transformación de la física mecánica cuántica y ciertas cuestiones con nuestras experiencias de vida. Y todo lo que está conformado por materia, no dejamos de reconocer que tiene 3 vectores fundamentales: energía, frecuencia, vibración. Estas cosas son fundamentales para reconocer que nuestra lapicera, nuestras tazas, todos los elementos que vemos de nuestra profunda realidad, está compuesta por átomos. Y si miramos un lápiz de frente a nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que esa concepción física básicamente tiene un 99,99% de vacío, porque ese 1% es materia. Si imaginamos un estadio de fútbol, podríamos decir que el neutrón y el protón sería o significaría la pelota de fútbol número 5 profesional puesta en el centro de la cancha de fútbol, y eso representa la materia cuando el 99,99% de vacío de un átomo es todo el estadio. Y sin embargo, esta forma visual de encontrarnos con un átomo, cada partícula, tanto el electrón como el protón y el neutrón, están hechos de algos. Esos algos son las subpartículas. Ahora, yo digo, ¿de qué está hecho entonces un virus, un parásito, una bacteria? Imaginemos 353.000 trillones de átomos elevados a una potencia de 12.000 billones en promedio. Entonces, la composición atómica de un parásito, un virus, una bacteria es esto. Y esto tiene 3 vectores: energía, frecuencia, vibración. El concepto de estar sanos o no sanos pasa por aquí. ¿Y por qué decimos que pasa por acá? Porque es muy sencillo entender, como lo decía Roger Reif, que reconoció que ciertos virus, parásitos y bacterias resuenan en ciertas frecuencias. Podemos decir que si nosotros resonamos o hacemos un aparato resonador en estas frecuencias de esta composición atómica, ¿qué va a ocurrir? ¿Se imaginan? La composición va a sufrir esa forma de onda resonadora, se va a romper su núcleo atómico y se va a disgregar sus enlaces químicos. Como resultado, eliminamos este virus, parásito o bacteria, dejando todo este líquido químico, electroquímico, disperso en nuestra biología. ¿Y cómo se llama eso? Proceso depurativo. Este proceso depurativo nos dura 48 horas. En esas 48 horas nosotros tenemos procesos químicos, electroquímicos, donde tenemos que depurar estas cuestiones por los medios que sea.
esta es la forma de entender nosotros de qué manera concebimos una forma de aplicar ciertos elementos de la física, de la química, para solucionar este tipo de cuestiones relacionadas con la salud. Cosa que no ocurre en la ciencia tradicional. Ya sabemos que la ciencia tradicional lo que hace es brindarte, a través de una patología compleja, dos fármacos que van a matar tus células. Y de ahí sobreviene otra cuestión, que es lo que te ocurre cuando haces esa terapia. Entonces, vuelvo a Royal Rife, que descubre esto, que es fantástico, cómo eliminar virus, parásitos y bacterias, y sobreponernos a ciertas patologías ancestrales, ¿no? Esta forma de comprender las cosas a través de la física de los átomos nos da un particular panorama para ir por esto, ¿no? Todo está relacionado con la física de partículas. De hecho, los que tienen equipos, cuando ven una chispita, ¿qué es lo que tienen? Básicamente un acelerador de partículas. De ahí creamos esta frecuencia de la resonancia Schumann, y en esta presión de alto voltaje concebimos plasma. Este plasma azul, reconocido por algunos como energía escalar, es la que acelera el proceso normal de desenvolvimiento de cualquier electrón en un átomo. Porque por naturaleza los átomos tienen su construcción creada a partir del Big Bang. Y tiene tres elementos fundamentales: energía, frecuencia y vibración. Entonces, cuando nosotros ejercemos una presión de alto voltaje, estamos modificando esta velocidad, esta cinética, energía. Por lo tanto, esta velocidad, frecuencia, generan ciertos niveles de vibración. Los tres: energía, frecuencia y vibración. Entonces, cuando ejercemos esa presión, lo que estamos haciendo es dejar que la materia, el protón y el neutrón, se ponga inestable, porque recordemos que el electrón es el que preserva en esta cinética el baricentro de esta materia. Entonces, cuando nosotros modificamos esto, la materia, que está en el baricentro de este átomo, pierde su estabilidad y automáticamente conecta electroquímicamente con los átomos colindantes. ¿Y esto qué produce? Generación de subpartículas que estaban en estas dos partículas, protón y neutrón. Esta floración de partículas, o mejor dicho, subpartículas, está ligado a lo que nosotros conocemos como plasma. ¿Ok? Este plasma podemos descubrirlo como bosones, neutrinos, quark, un montón de partículas que tienen una vida muy breve. No es que se mueren, se transforman. Recuerda que la energía no se mueve, se transforma. Entonces, en esa colección de subpartículas, nosotros estamos logrando niveles de resonancia entre 7.8 y 12 Hz, que es la resonancia Schumann, con una situación vibracional de este plasma. ¿Ok? Ese es el nivel que estamos aplicando para terapias, lo que reconocemos como energía escalar. Habida cuenta de este resumen, tenemos que reconocer que estamos, yo no digo maleducados, pero tipeamos cosas, les decimos a palabras que tienen que ver con esta ciencia,
como por ejemplo energía maravillosa, energía de la éter. Son palabras que básicamente no nos están diciendo absolutamente nada. Es como el telón de un gran teatro. Vamos con esta energía maravillosa. Pero qué, explícame. ¿Qué es energía? ¿Qué es maravillosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Expliquemos. Abramos el libro y leamos. ¿Qué es esta energía maravillosa? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se colecta? ¿Cómo se produce? Creo que pasa un poco por ahí. Entonces, si hablamos, ¿qué somos? Somos seres atómicos. Somos un universo atómico. Nuestra composición química, eléctrica, biológica, molecular, ¿qué es? ¿Qué hay detrás de todo esto que llamamos vida? Básicamente es eso. El universo está compuesto por el 1% y el 99,99% de un vacío absoluto, colocado en un átomo. Es eso. Nos estamos quedando con el 1%. Y nuestra realidad es eso. Es el 1%. Se nos están escapando algunas liebres, ¿no? Entonces hay que buscar más información. Hay que buscar más información. Estoy absolutamente convencido de que en esta suerte de comprender ciertas cosas, bueno, vamos a tener que trabajar un poco más. Los milagros, o lo que nosotros nos parece que son milagros por la concepción educacional que tenemos, no existen. Son formas de las que hemos aprendido en una vida totalmente sociabilizada y natural. Sin embargo, ciertos milagros son las respuestas de cosas que obviamente no entendemos, pero si las analizamos podemos entenderla perfectamente desde el lado, en principio, de la ciencia, y por otro lado de la mecánica y de la física cuántica. Simplemente hay que leer, un poco más y no quedarnos con lo que nos dicen. Muy bien, nada más. Esto era muy breve. Yo les agradezco por estar un ratito conmigo y nada, mandarles un gran abrazo. Saludos a San Nicolás, provincia de Buenos Aires, energía escalar. Un gran saludo para Martín también, de Buenos Aires, que estaba en línea. Así que muchísimas gracias. Recuerden que yo solo pretendo ser la combinación perfecta humana y universal, un concepto de equilibrio, un sano ejercicio de un despertar consciente, la esencia de mi yo verdadero, y quien vibre de la misma manera me resonará. Chao, hasta la próxima.